Imagina un mundo donde no existían reglas, donde la supervivencia lo era todo y las relaciones humanas eran muy diferentes a como las conocemos hoy. Y en ese mundo, dos especies se encuentran, los neandertales y los Homo sapiens. ¿Qué sucedió cuando se cruzaron? ¿Fue amor, deseo o simplemente instinto? Lo que descubrirás en los próximos minutos desafiará lo que creías saber sobre nuestros antepasados. Sus secretos han permanecido ocultos durante milenios, hasta ahora. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de ver la historia humana para siempre. Los neandertales dominaron Europa y Asia durante más de 400.000 años. Eran supervivientes natos, adaptados a un mundo despiadado. Con cuerpos robustos, cerebros grandes y habilidades sorprendentes, lograron prosperar en condiciones extremas que habrían acabado con cualquier otro ser vivo. Pero aquí viene lo interesante, no estaban solos. Mientras ellos cazaban en las frías estepas, otra especie emergía en África, los Homo sapiens. Al principio, vivieron separados, sin saber de la existencia del otro. Pero eventualmente, sus caminos se cruzaron, y nada volvió a ser igual. La historia de este encuentro cambiaría el destino de ambas especies para siempre. Pero antes de hablar de su inevitable choque, hay una pregunta clave: ¿cómo vivían los neandertales? Sabemos que formaban clanes pequeños, altamente sociales, donde la cooperación era esencial para la supervivencia. Y aunque su sociedad era diferente a la nuestra, una cosa está clara: los vínculos entre ellos no solo se basaban en la caza o la supervivencia, también había algo más profundo. ¿Cómo eran sus relaciones? ¿Había amor, celos, compromiso? Lo que descubrirás a continuación desafiará todo lo que creías saber sobre la prehistoria. Cuando pensamos en los neandertales, los imaginamos como cazadores rudos, luchando contra el frío y las fieras. Pero rara vez nos detenemos a preguntarnos, ¿cómo eran sus relaciones? ¿Se enamoraban? ¿Sentían celos? ¿O sus vínculos eran puramente instintivos? Los neandertales no solo eran sobrevivientes, también eran seres profundamente sociales. A diferencia de la imagen de bestias solitarias que a menudo se les atribuye, vivían en pequeños grupos familiares donde la cooperación era la clave para la supervivencia. Y en ese entorno, las relaciones personales desempeñaban un papel fundamental. Sabemos que en muchas sociedades primitivas, la pareja no solo era una cuestión de atracción, sino de supervivencia. Y en el caso de los neandertales, la unión entre dos individuos no solo garantizaba la reproducción, sino que también brindaba protección y apoyo en un mundo hostil. Pero aquí viene lo interesante. No hay evidencia de que los neandertales practicaran matrimonios o relaciones estructuradas como las nuestras. Sin embargo, los estudios sugieren que sus vínculos podían ser fuertes y estables. ¿Por qué? Porque en un grupo pequeño, cada vida era valiosa. La crianza de los hijos no era solo tarea de los padres, sino de toda la comunidad. ¿Cómo elegían pareja los neandertales? Aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. A diferencia de los Homo sapiens, que desarrollaron conexiones sociales más amplias, los neandertales vivían en grupos reducidos, lo que significaba que las opciones de pareja eran limitadas. Y esto llevó a un fenómeno sorprendente, la endogamia. Los análisis genéticos han revelado que muchos neandertales se reproducían dentro de su mismo clan, lo que significa que las relaciones entre primos, o incluso entre medio hermanos, eran más comunes de lo que imaginamos. ¿Por qué lo hacían? No por elección, sino por necesidad. En un mundo con una población tan baja, la supervivencia de la especie dependía de aprovechar cualquier oportunidad reproductiva disponible. Pero esto tenía un precio. La endogamia trajo consigo problemas genéticos que pudieron haber debilitado a la especie con el tiempo. Enfermedades hereditarias, menor diversidad genética y vulnerabilidad ante epidemias. ¿Podría esto haber influido en su extinción? ¿Eran violentos o tenían vínculos emocionales? Durante mucho tiempo, se pensó que los neandertales eran agresivos y brutales en sus relaciones. Pero los estudios han demostrado que esta imagen es errónea. La evidencia fósil sugiere que cuidaban de sus heridos y ancianos, lo que indica que los lazos emocionales eran fuertes.
Incluso se han encontrado esqueletos de individuos con lesiones graves que habrían requerido meses de cuidados para sobrevivir. En una sociedad sin hospitales ni medicina moderna, esto solo era posible si alguien más se preocupaba por ellos. Este nivel de cooperación sugiere que los vínculos entre los neandertales eran más profundos de lo que imaginamos. Y si eran capaces de cuidar a los suyos con tanta dedicación, ¿qué nos dice eso sobre sus relaciones de pareja? La crianza y el papel de las mujeres en la sociedad neandertal. Las mujeres neandertales no eran simplemente recolectoras pasivas. Algunas evidencias sugieren que también participaban en la caza de animales pequeños y en tareas de gran esfuerzo físico. Pero además de eso, tenían un papel crucial en la crianza de los hijos. A diferencia de los Homo sapiens, que tenían una tasa de reproducción más alta, los neandertales tenían menos hijos y los criaban por más tiempo. Esto sugiere que la supervivencia de cada niño era crítica y que los lazos entre madre e hijo eran extremadamente fuertes. Pero aquí viene un detalle sorprendente. Algunos estudios han sugerido que los neandertales también practicaban la crianza compartida. Es decir, otros miembros del clan, como abuelos o tíos, ayudaban activamente en la protección y educación de los pequeños. Esto refuerza la idea de que, aunque sus sociedades eran distintas, la cooperación y el afecto jugaban un papel clave en sus vidas. ¿El misterio de su desaparición pudo influir su vida íntima? Ahora que sabemos cómo eran sus relaciones, surge una pregunta inevitable: ¿pudo esto haber contribuido a su extinción? La baja diversidad genética, los problemas de fertilidad en algunos grupos y la competencia con los Homo sapiens hicieron que la población neandertal fuera cada vez más vulnerable. Mientras los Homo sapiens se expandían rápidamente, los neandertales no podían reproducirse al mismo ritmo y poco a poco su número fue disminuyendo. Pero aquí viene lo más impactante: no eran tan distintos a nosotros. Su forma de vincularse, de criar a sus hijos e incluso de elegir pareja tenía más similitudes con la nuestra de lo que imaginamos. Y lo más sorprendente está por venir, porque cuando los Homo sapiens entraron en escena, la historia de los neandertales tomó un giro inesperado. ¿Hubo amor entre especies? ¿O fue un choque brutal entre dos mundos? Lo que ocurrió en esos encuentros cambiaría la historia de la humanidad para siempre, y te lo revelaremos en la siguiente parte del video. Durante miles de años, los neandertales vivieron sin competencia. Fueron los amos del hielo, los dominantes de las tierras europeas y asiáticas. Pero entonces, apareció una nueva especie, diferente, más delgada, más ágil, pero con una ventaja que cambiaría el curso de la historia para siempre: los Homo sapiens. El primer encuentro entre ambas especies fue uno de los momentos más trascendentales de la humanidad. Pero, ¿fue un choque violento? ¿O hubo algo más? ¿Atracción? ¿Curiosidad? ¿Quizá incluso amor? Imagina un mundo donde los bosques eran más densos, donde los inviernos eran más duros, y donde dos especies humanas convivían en un mismo territorio sin conocer la existencia del otro, hasta que un día se vieron cara a cara. Los Homo sapiens llegaron a Europa hace aproximadamente 50.000 años, emigrando desde África en busca de nuevos territorios. Allí, se encontraron con los neandertales, una especie que llevaba cientos de miles de años dominando esas tierras. Pero lo sorprendente es que, en lugar de ser especies completamente separadas, había algo en ellos que los unía: su genética. A pesar de haber evolucionado en continentes distintos, los Homo sapiens y los neandertales compartían un ancestro común. Esto significaba que no solo podían coexistir, sino que podían reproducirse entre sí. Aquí es donde la historia toma un giro inesperado. ¿Cómo fueron esas primeras interacciones? ¿Fue una convivencia pacífica, con intercambios culturales y alianzas? ¿O hubo enfrentamientos, donde los neandertales fueron desplazados y los Homo sapiens dominaron poco a poco su territorio? Los estudios genéticos han demostrado que sí hubo mestizaje. En otras palabras, hubo relaciones íntimas entre neandertales y Homo sapiens. Y no solo una vez, sino en múltiples momentos de la historia. Pero la gran pregunta es: ¿fue consensuado o impuesto? Algunos científicos creen que estos encuentros fueron producto de la convivencia en territorios compartidos, mientras que otros sugieren que pudo haber episodios de conflicto donde las uniones no fueron del todo voluntarias.
Sin embargo, lo que sí sabemos con certeza es que los descendientes de estas uniones fueron viables y dejaron huella en nuestro ADN. Pero aquí viene un detalle que pocos conocen: aunque los Homo sapiens y los neandertales podían tener descendencia juntos, no todas estas uniones fueron exitosas. Los estudios del ADN han revelado que los híbridos masculinos, los hijos varones de una madre Homo sapiens y un padre neandertal, o viceversa, tenían problemas de fertilidad. Esto significa que, con el tiempo, estas uniones no pudieron mantener una población estable de híbridos. Este detalle es crucial porque nos ayuda a entender por qué, a pesar de miles de años de interacción, los neandertales no lograron integrarse por completo en la expansión de los Homo sapiens. Si su descendencia tenía dificultades para reproducirse, su linaje poco a poco fue diluyéndose en la creciente población Homo sapiens. Esto nos lleva a la gran pregunta: si neandertales y Homo sapiens coexistieron y se mezclaron, ¿por qué solo una de estas especies sobrevivió? Algunos creen que los Homo sapiens exterminaron a los neandertales en una lucha por el territorio. Sin embargo, no hay evidencia clara de genocidio. Lo que sí sabemos es que los sapiens tenían ciertas ventajas clave: herramientas más avanzadas, comunicación más compleja y una capacidad para adaptarse rápidamente a nuevos entornos. Mientras los neandertales dependían de la caza en grupos pequeños, los Homo sapiens desarrollaron estrategias más sofisticadas, como la cooperación entre clanes y el uso de redes sociales más amplias. Esta habilidad les permitió expandirse con rapidez y dejar a los neandertales en desventaja. Y aquí viene un dato aún más impactante: los estudios han demostrado que, incluso en los últimos tiempos de los neandertales, siguieron existiendo pequeños grupos que sobrevivieron junto a los Homo sapiens. Pero, con el tiempo, fueron absorbidos por la población dominante hasta desaparecer por completo como una especie independiente. Un legado que sigue vivo en nosotros. Los neandertales no desaparecieron del todo. Siguen con nosotros, en nuestra genética, en nuestros rasgos y, tal vez, incluso en algunos de nuestros comportamientos. Algunos genes heredados de los neandertales están relacionados con la respuesta inmunitaria, la tolerancia al frío y hasta ciertas condiciones médicas. En otras palabras, la interacción entre estas dos especies no solo cambió la historia, sino que también moldeó el cuerpo humano moderno. Entonces, si llevamos su ADN, ¿qué significa realmente ser un Homo sapiens? ¿Dónde termina una especie y comienza la otra? Pero la historia aún no ha terminado, porque aún queda un misterio sin resolver. ¿Qué los llevó finalmente a la extinción? ¿Y qué podemos aprender de su historia para comprender mejor nuestro propio destino? Lo que descubrirás a continuación te dejará sin palabras. Aquí viene la parte más sorprendente de toda esta historia. Aunque los neandertales dejaron de existir como especie, su ADN sigue vivo en nosotros. Hoy en día, los estudios genéticos han demostrado que entre el 1% y el 4% del ADN de los europeos y asiáticos modernos proviene de los neandertales. Esto significa que aquellos encuentros entre especies dejaron una huella imborrable en la humanidad. Pero lo más impactante es que algunos genes heredados de los neandertales han influido en aspectos importantes de nuestra biología. Se ha descubierto que ciertos genes neandertales están relacionados con el sistema inmunológico, lo que nos ayudó a resistir enfermedades; la adaptación al frío, característica útil para quienes migraron a climas fríos; incluso ciertas condiciones médicas, como predisposición a la diabetes tipo 2 y algunas enfermedades autoinmunes. Es decir, aunque los neandertales desaparecieron, siguen presentes en nosotros. No fueron borrados de la historia. Simplemente, su linaje se mezcló con el nuestro y ahora forman parte de lo que somos. Entonces, después de todo lo que hemos visto, ¿fueron los neandertales víctimas de los Homo sapiens, o simplemente una especie que ya estaba condenada a desaparecer? ¿Fue su extinción inevitable, o podríamos haber convivido con ellos si la historia hubiese sido diferente? Lo que es seguro es que su legado sigue vivo. En nuestro ADN, en nuestra evolución, e incluso en la forma en que percibimos lo que significa ser humano. Y ahora que sabemos todo esto, ¿qué más podríamos descubrir sobre las especies humanas que nos precedieron? ¿Podría haber existido otra humanidad que aún no conocemos?
Hemos recorrido un viaje fascinante por la historia de los neandertales, desde su origen y relaciones hasta su encuentro con los Homo sapiens y su misteriosa desaparición. Pero ahora que lo sabemos todo, surge una última pregunta: ¿realmente desaparecieron? La respuesta está en nosotros. En cada célula de nuestro cuerpo, en fragmentos de ADN que hemos heredado de ellos, en las pequeñas huellas genéticas que aún influyen en cómo nos adaptamos al mundo. Aunque los neandertales dejaron de existir como especie, su legado sigue vivo, no solo en la genética, sino también en la historia de la humanidad. Pero, ¿qué podemos aprender de su destino? Su extinción nos recuerda que ninguna especie, por dominante que parezca, tiene garantizada su supervivencia. Los cambios climáticos, la competencia por recursos, las enfermedades y la evolución social determinaron su futuro, y quizás también podrían definir el nuestro. ¿Podría la humanidad moderna enfrentar un destino similar si no aprende de su pasado? Los neandertales nos enseñan que la adaptación es la clave para la supervivencia, que no basta con ser fuertes o inteligentes, sino que debemos ser capaces de evolucionar con los tiempos, de colaborar en comunidad y de aprovechar cada oportunidad para crecer. Y lo más sorprendente es que, aunque su especie desapareció, de alguna manera siguen con nosotros, quizás en la forma en que pensamos, en cómo nos relacionamos o incluso en algunos de nuestros instintos más primitivos. Ahora te toca a ti. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Crees que los neandertales fueron víctimas del destino o que su extinción pudo haberse evitado? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides dejarnos un like, suscribirte y compartirlo. Nos vemos en el próximo misterio de nuestro pasado, porque recordar nuestra historia es la mejor manera de entender nuestro futuro.